Este accidente de coche ocurrió cuando regresábamos a casa para el Día de Acción de Gracias. Cuando volví a abrir los ojos, mi esposo Tom y yo estábamos de nuevo en el mundo anterior a que empezáramos a salir. La última vez habíamos estado casados durante 7 años. Nos tratábamos con respeto, pero él nunca quiso que yo tuviera. Resultó que todavía sentía algo por su antiguo amor del instituto. Esta vez decidí dejarlo ir. Desaparecí de su vida, borré su número de teléfono y lo eliminé de mi lista de amigos de Facebook. Luego tomé un camino distinto. 7 años después, él se convirtió en un pez gordo de Wall Street, saliendo en los titulares con frecuencia. Y finalmente empezó a salir con la chica con la que casi había estado, Sarah Jenkins. Oficializaron su relación en nuestra reunión de antiguos alumnos del instituto. Al verme sola, se atrevió a burlarse de mí. Ashley, dijo lentamente, sé que siempre has pensado que yo era el mejor hombre con el que has estado. No necesitas estar triste por mí, ¿sabes? Simplemente puse los ojos en blanco y tomé de la mano a mi hijo. El rostro de Tom palideció. Abrió mucho los ojos y balbuceó. ¿Tienes un hijo? Pero siempre decías que me amarías para siempre, que solo querías tener hijos conmigo. La primera vez que volví a ver a Tom fue en esa reunión. Sí, yo acababa de terminar un turno de locos en el hospital, con bypasses cardíacos uno tras otro, y no tenía ganas de arreglarme. Entré directamente al salón de baile, lista para comer unos rollitos de pizza y tomar malas decisiones. Tom estaba justo en medio de la multitud, con el brazo alrededor de Sarah, disfrutando de toda la atención. Tom, la estás rompiendo, tío. Llevas solo unos años en Wall Street y ya eres el próximo Warren Buffett. Nos haces quedar bien a todos, en serio. Oí que algunos capos de fondos de cobertura te pagan solo por una charla rápida. Eso es más de lo que gano en un año. Oye, Tom, estoy pensando en meterme en la bolsa. ¿Me pasas algún dato confidencial, colega? Alguien intervino. Oye, Tom, ¿por fin tú y Sarah se van a casar? Tom miró a Sarah con ojos de enamorado, como si ella fuera la Mona Lisa y él la estuviera descubriendo por primera vez. Sí, nos comprometemos el 20 de diciembre. Hubo más gritos de euforia y aplausos. Un bocazas preguntó, oye, Tom, ¿todavía mantienes el contacto con Ashley? Ustedes estaban súper enamorados en aquellos días. Escuché que tu primera canción fue sobre ella. Al oír mi nombre, vi que la sonrisa de Tom se contrajo un poco. Sarah, de pie justo a su lado, soltó una risa tensa. Ay, cariño, eres un caso. Tom y yo nos vamos a casar. Los enamoramientos del instituto no duran, y tampoco los amores de esa época. Él ya superó lo de Ashley. Todos se rieron, compitiendo por halagar a la pareja perfecta. Excepto que esa canción, Tom la escribió para mí, la noche que me pidió que fuera su novia. Entré paseando por el salón de baile, tratando de aparentar que lo tenía todo bajo control. Un ex compañero con vista de águila me vio de inmediato. Ashley, ¿qué te tardaste tanto? Tía, ¿por qué vienes en chándal? Deberías haberte arreglado un poco. ¿Viniste directamente del trabajo? ¿En qué trabajas ahora? Aquí hay unas cuantas historias de éxito. Seguro que alguien podría ayudarte. Varios me miraron de arriba abajo, soltando risitas por mi atuendo. Los ignoré, saludando con la mano e intentando parecer presentable. Desde el momento en que entré, los ojos de Tom se clavaron en mí. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dije, intentando sonar despreocupada. Tom parpadeó, con una expresión indescifrable. Luego se burló. Ashley, no has cambiado nada. Sigues siendo tan poco ambiciosa como siempre. Sarah me lanzó una mirada que podría agriar la leche. Ella apretó el brazo de Tom, toda dulzura y luz, como si tuviera que recordarle a todos a quién pertenecía él. Tom, no puedes hablar así de nuestra antigua compañera. Seguro que hace lo mejor que puede. No deberíamos restregarle en la cara que te volviste rico. Me observó de arriba a abajo, con una sonrisa afilada. Pero en serio, Ashley, ¿qué llevas puesto? Se ve algo pasado de moda, ¿no? No te haces más joven. Una mujer necesita cuidarse, o nunca encontrará marido. Ningún hombre quiere a una desaliñada. ¿Te presto algo de maquillaje? La sala estalló en carcajadas. Sarah llevaba ropa de diseñador de pies a cabeza. El maquillaje perfectamente contorneado, el peinado impecable, cada detalle gritando riqueza. Y yo venía de un turno de 24 horas, con pinta de haber salido de un arbusto lleno de espinas. Llevaba un chándal cómodo que compré en Target, y obviamente no se podía comparar. No, gracias, dije. Estoy bien. Fui a la mesa del buffet y me serví un plato lleno. Me había ganado una buena comida. Mientras comía, Tom se acercó con paso tranquilo y tiró un cheque de $10,000 delante de mí. Esto es un pequeño apoyo para ayudarte, de un amigo a otro, dijo. Búscate un trabajo decente, cómprate ropa nueva, aprende a quererte. Ashley, lo hecho está. No te quedes atrapada en el pasado. Si no fuera por ti, se detuvo. Luego negó con la cabeza. Olvídalo. El punto es, no dejes que mi partida arruine tu vida, ¿vale? Lo miré, confundida. ¿Qué demonios hice la última vez para que él saltara del barco tan rápido? Éramos novios adorables. Él tenía sus sueños con la música. Yo quería ser doctora. Ambas cosas caras. Alguien tenía que ceder. Yo, como idiota, renuncié a mi plaza en la facultad de medicina y conseguí un trabajo. Mi salario financiaría su sueño. Él fracasaba, se desanimaba, se deprimía, y yo lo consolaba, diciéndole que todo estaría bien. Creía que él sabía que lo amaba. Luego, un día, me pidió una guitarra nueva y le dije que no podíamos costearla. Dejó su guitarra a un lado con frustración, su expresión reflejando su decepción. ¿Sabes qué? Si hubiera ido a la universidad con Sarah, como ella quería,
moriría, no estaría viviendo así. Me arrepiento de estar contigo. Dejó de tocar la guitarra poco después. Perdió el sueño de ser músico. Y esas palabras, me arrepiento de estar contigo, no me dejaban dormir. Intenté una última cosa. Lo abracé y susurré. Tom, quiero tener un bebé. Él me apartó con repulsión reflejada en la cara. Podríamos siquiera mantener a un niño. Además, te dije que odio a los críos. No quiero tener ninguno contigo. Esas palabras destrozaron la última esperanza que me quedaba. El accidente que tuvimos en las últimas fiestas cambió el rumbo de nuestras vidas. Empujé el cheque de vuelta hacia él. No acepto dinero de extraños. Gracias, pero no. Él frunció el ceño, apretó la mandíbula. ¿Extraños? ¿Qué se supone que significa eso? Puedo comprar mi propia ropa. Sea cual sea mi trabajo, me produce satisfacción, y lo describiría como algo de lo que me siento orgullosa. ¿Este dinero? Dáselo a alguien que lo necesite. Apretó el cheque en su puño, quedándose allí de pie. Sara se acercó despacio, vio el cheque y pareció unir cabos. Sus ojos centellearon, pero dibujó una sonrisa falsa. Ashley, ¿por qué rechazar nuestra generosidad? Podemos hacer algo mejor. Estoy abriendo un salón de uñas en Main Street. Te daré trabajo como aprendiz. No es mucho, tal vez 6,000 al mes, pero aprenderías una habilidad. Si alguna vez estás en apuros, podrías abrir tu propio negocio. ¿Qué dices? Seguro que es mejor que lo que haces ahora. Seguí comiendo, intentando ignorarlos. No, gracias. La sonrisa de Sara no se movió ni un milímetro, pero sus ojos parecían de hielo puro. Tom arrugó el cheque, y su voz estaba cargada de desprecio. Eres un caso perdido, Ashley. No puedo hacer nada si insistes en ser una desgraciada toda la vida. Después de eso, varios de los antiguos jugadores de fútbol americano se acercaron, intentando que me tomara un trago. Ashley, relájate y tómate algo con nosotros. Seguro que te vendría bien. Si en verdad estás mal, te paso algo extra. Sus miradas eran asquerosas, y los demás compañeros se partían de risa. Nadie intervino. Fruncí el ceño. Esta reunión no era como la imaginé. Si no estuviera esperando a alguien, ya me habría largado. Estaba a punto de llamar a seguridad cuando Tom, de pronto, aplastó un cigarrillo y agarró a uno de los tipos por el brazo. Se veía furioso. ¡Basta! El tipo gritó, intentando soltarse de Tom. Sara jaló la manga de Tom. ¿Qué haces? La cara de Tom estaba seria como una piedra. Tener un poco de decencia. Esto es una reunión de exalumnos, no una fiesta de fraternidad. Empujó al tipo y, aunque achantado, este me lanzó una mirada de odio. No pude evitar fijarme en Tom. Nunca pensé que sería él quien me defendiera. Sara apretaba los dientes con fuerza, pero dijo, toda empalagosa, he oído que el CEO de Stark Industries está reunido arriba. Quizá tengamos suerte y veamos al mismo Tony Stark. La sala se animó de golpe. ¿Tony Stark? Genio, multimillonario, playboy, filántropo, una celebridad de primera. ¿Creen que vendrá también Pepper Potts? Necesito grabarlo para TikTok. Esto es enorme. Poco después, un grupo de guardaespaldas escoltó a un niño pequeño hasta la habitación, y todos se entusiasmaron. Ese debe ser el hijo de Stark. Mira cómo camina, qué estilo. El mismo tipo que intentó hacerme beber, aunque tuviera el brazo dolido, soltó con desdén. Ashley, si no fuera por Sara, jamás habrías visto al hijo de Tony Stark. Deberías ponerte de rodillas a darle las gracias. A lo mejor así consigues un trabajo decente, y yo podría estar casado contigo. Un tipo normal que gana 6,000 al mes. Por favor. Lo ignoré y observé al niño. Todos se deshacían en halagos, tomando fotos y grabando videos. Incluso Sara, con su sonrisa falsa, se acercó, con la esperanza de agradarle. Hola, cariño. ¿Quieres algo? La tía Sara te lo compra. Ella intentó pellizcarle la mejilla, pero el niño, rodeado por sus guardaespaldas, ni siquiera la miró. Fue directo hacia mí. Me sonrió dulcemente y se lanzó a mis brazos. Mami, estás aquí. El murmullo se extendió por el salón de baile como una ola silenciosa, creciendo con cada segundo que pasaba. Aunque la música seguía sonando, podía sentir las miradas clavándose en mi espalda como pequeñas agujas invisibles. Sabía lo que todos estaban pensando. Ashley tiene un hijo. El silencio de Tom era ensordecedor. Su mandíbula estaba tensa, los puños cerrados y los ojos fijos en mi hijo, como si intentara encontrar una respuesta en su rostro. Mi pequeño se aferró instintivamente a mi mano, sintiendo la atmósfera densa a su alrededor. Miró a Tom con curiosidad infantil, sin entender la incomodidad que llenaba la sala. ¿Tienes un hijo? Tom finalmente rompió el silencio, su voz baja, pero con un filo afilado en su tono. Pero siempre decías que solo querías tener hijos conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Sí, lo decía. En otra vida, en otro tiempo. Cuando todavía creía que Tom y yo podíamos construir algo juntos, pero él había sido quien cerró esa puerta en mi cara, quien me dejó claro que no quería compartir un futuro conmigo. Y ahora, años después, se atrevía a mirarme con sorpresa, como si la idea de que yo pudiera seguir adelante le resultara inconcebible. Respiré hondo y sonreí con una calma calculada. Las cosas cambian, Tom.
Tom. No levanté la voz. No había rabia en mis palabras, solo una verdad que él debía aceptar. Él abrió la boca, como si quisiera replicar algo, pero se quedó en silencio. Su mirada volvió a mi hijo, y esta vez su ceño se frunció levemente. Sara, que hasta ahora se había mantenido a su lado en silencio, apretó su brazo con una sonrisa ensayada. Oh, cariño. Su tono era dulce como el veneno. ¿Por qué pareces tan sorprendido? Es obvio que Ashley rehizo su vida a su manera. Unas pocas risas se escucharon en la multitud, entremezcladas con susurros y miradas curiosas. No mordí el anzuelo. Mi hijo no tenía por qué presenciar ningún espectáculo innecesario. Vamos, cariño, le dije suavemente, inclinándome para acariciar su cabello castaño oscuro. Dijiste que querías algo delicioso para comer, ¿recuerdas? Sí, dijo con entusiasmo, ignorando la tensión en la sala. Le di la espalda a Tom y a Sara sin mirar atrás, caminando con dignidad hasta la mesa del buffet, pero incluso mientras elegía un plato para servirnos, podía sentirlo. Tom seguía mirándome. Algo en su silencio me decía que esto no iba a terminar aquí, y por primera vez en mucho tiempo, supe que el pasado estaba a punto de alcanzarme. El frío de la noche envolvía la ciudad cuando finalmente salimos del edificio. La reunión de exalumnos había terminado para mí en el momento en que decidí darle la espalda a Tom. No necesitaba ver más, ni escuchar más. El pasado se había presentado frente a mí, pero yo no tenía intención de revivirlo. Mi hijo caminaba a mi lado, su pequeña mano aferrada a la mía con confianza. No había entendido completamente lo que había ocurrido dentro del salón, pero noté cómo su mirada se había posado en Tom más de una vez. Él era un niño observador, como lo había sido yo a su edad. Mami, su vocecita sonó con curiosidad mientras cruzábamos el estacionamiento en dirección a mi auto. Ese hombre, el que nos miraba mucho, ¿te conoce? El eco de la pregunta de Tom dentro de la fiesta seguía resonando en mi cabeza. ¿Tienes un hijo? Apreté los labios por un momento y luego miré a mi pequeño. Su carita redonda, sus ojos grandes y atentos, su cabello castaño oscuro. Había rasgos en él que contaban una historia que Tom jamás entendería. Sí, lo conocí hace mucho tiempo, respondí con calma, desbloqueando el auto. Mi hijo frunció el ceño, pensativo. ¿Era tu amigo? Sonreí con tristeza. No exactamente. Lo ayudé a subir al asiento trasero y aseguré el cinturón de seguridad. Cuando me senté en el asiento del conductor y encendí el motor, noté que mis manos estaban frías. La noche había traído consigo recuerdos que creí haber dejado atrás. Cuando nos alejamos del estacionamiento, las luces de la ciudad pasaban en destellos naranjas y blancos a través del parabrisas. La reunión me había dejado exhausta, no por el evento en sí, sino por lo que había removido dentro de mí. Las palabras de Tom, su mirada, el desconcierto en su rostro al ver a mi hijo. No esperaba que reaccionara así, pero lo hizo. Y ahora, me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que intentara buscar respuestas. Suspiré. No podía preocuparme por eso ahora. Mami, la voz de mi hijo me sacó de mis pensamientos. ¿Sí, amor? Él bostezó y se frotó los ojitos. Me gusta cuando me llevas a lugares contigo. Mi pecho se apretó. ¿Sí? Asintió acomodándose en su asiento. Porque siempre me quedo con la abuela cuando trabajas mucho. Lo sé, murmuré, sintiéndome culpable de inmediato. Pero sabes que lo hago por nosotros, ¿verdad? Él me miró con esos ojos llenos de inocencia y comprensión, mucho más maduro de lo que un niño de su edad debería ser. Sí, mami, no dijo nada más. Solo cerró los ojos, y en cuestión de minutos, su respiración se volvió suave y pausada. Se había quedado dormido. Manejé en silencio el resto del camino, con su respiración tranquila llenando el auto. 7 años atrás, jamás imaginé que mi vida sería así. Pero aquí estaba, médica, madre, sola, pero completa. Y todo había comenzado el día en que decidí dejar a Tom. 7 años atrás, el pequeño apartamento estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue de la lámpara junto al escritorio. El aire olía a café viejo y libros abiertos. Yo estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles, llorando en silencio. Habían pasado meses desde que me separé de Tom, pero aún no tenía mi vida en orden. No tenía dinero, no tenía estabilidad, no tenía un plan, pero tenía un sueño. Desde niña quise ser doctora. Lo había dejado de lado por él, por nosotros, por un futuro que nunca llegó a existir. Pero ahora, sin Tom, sin nadie a quien aferrarme, lo único que tenía era la oportunidad de volver a intentarlo. Así que me inscribí en la Facultad de Medicina, y luego descubrí que estaba embarazada. Cuando vi las 2 líneas en la prueba de embarazo, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me quedé mirando el resultado durante lo que parecieron horas, incapaz de procesar lo que significaba. ¿Cómo iba a hacer esto sola? Había considerado llamarlo, no a Tom, a él, pero no lo hice. No podía, no debía, porque en el fondo, siempre supe que el camino que tenía por delante debía recorrerlo sola. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Trabajé de día, estudié de noche. Con el embarazo avanzando, cada examen, cada guardia en el hospital, cada clase se volvía más difícil, pero nunca me detuve. El día en que mi hijo nació, lo sostuve en mis brazos en la pequeña habitación del hospital y supe que todo valía la pena. Él
era mi mundo, y haría cualquier cosa por darle la vida que se merecía. Presente. Estacioné frente a nuestro departamento y apagué el motor. Me quedé un momento en silencio, con ambas manos en el volante, mirando el reflejo de las luces de la calle en el parabrisas. Tom nunca entendería lo que pasé. Él nunca tuvo que luchar como yo. Nunca tuvo que elegir entre un sueño y la supervivencia. Nunca tuvo que acostarse de madrugada con el miedo de no saber si al día siguiente habría suficiente dinero para la comida y los pañales. Y ahora, después de todo, volvía a mi vida con esa mirada sorprendida, como si mi hijo fuera una anomalía, un error en su percepción de quién yo era. Lo que él no entendía, lo que ninguno de ellos entendía, era que yo no necesitaba la validación de nadie. Abrí la puerta trasera del auto y desabroché el cinturón de mi hijo. Lo cargué con cuidado, sintiendo su cabecita acomodarse en mi hombro. Entramos al apartamento en silencio. Lo llevé a su cama, lo arropé y me quedé observándolo dormir por un momento. Mami, susurró, medio dormido. ¿Sí, mi amor? Hoy la pasé bien. Mi corazón se apretó. Me alegra, cariño. Le besé la frente y apagué la luz de su habitación. Cuando cerré la puerta, me quedé apoyada contra ella por un momento, mirando la oscuridad del pasillo. No sabía qué vendría después, pero estaba lista para enfrentarlo. Los días después de la reunión transcurrieron en una calma tensa, como si el universo estuviera conteniendo la respiración antes de soltar algo inevitable. Yo seguí con mi rutina, turnos en el hospital, tiempo con mi hijo, noches agotadas frente a un libro de medicina, pero sabía que no había terminado, y no me equivoqué. Tom apareció el jueves por la tarde, cuando salía del hospital después de un turno de 16 horas. Me lo encontré esperándome junto a mi coche, apoyado contra la puerta con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Me detuve en seco. ¿En serio? Dije, con más cansancio que sorpresa. Él no sonrió. Necesito hablar contigo. Yo necesito dormir. Intenté rodearlo para abrir la puerta del coche, pero él bloqueó el paso. Ashley, suspiré con impaciencia. ¿Qué? Hubo un instante de silencio antes de que él dijera, ¿es mío? Mi cuerpo entero se tensó. No esperaba que fuera tan directo. ¿Es mío? Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de algo más que simple curiosidad. Yo ya estaba agotada. No tenía tiempo para sus juegos ni para sus cuestionamientos. Lo miré con cansancio y solté. No todo gira alrededor de ti, Tom. Él no se movió. Se parece a alguien. Mi corazón latió con fuerza. Mierda. Oh, ¿sí? Levanté una ceja. Levanté fingiendo desinterés. ¿A quién? Tom me estudió y luego murmuró dos palabras que me hicieron sentir un frío en la columna vertebral. A Daniel. Mi respiración se detuvo por un segundo. Me forcé a mantenerme impasible. No sé qué estás imaginando, pero no juegues conmigo, Ashley. Su tono era afilado, pero más controlado que antes. Tienes 6 años. Daniel desapareció hace 7. Y ahora que lo pienso, ustedes siempre se llevaban demasiado bien. Reí con incredulidad. ¿Estás insinuando que engañé contigo? Él no respondió de inmediato. Me miró como si intentara descifrarme, como si me viera por primera vez. Dime la verdad, exigió con los dientes apretados. ¿Es su hijo? Crucé los brazos. No es asunto tuyo. Eso lo hizo enojar. Claro que lo es. No, Tom, no lo es. Mi voz fue firme. Porque no importa lo que piense. No eres su padre. Y tampoco tienes derecho a cuestionarme sobre esto. Su mandíbula se tensó. Sabía que no se daría por vencido tan fácil. ¿Él lo sabe? Mi pecho se apretó. No tienes idea de lo que estás diciendo, ¿no? Su mirada se oscureció. Bueno, tal vez sea hora de averiguarlo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Tom, no te atrevas. Pero él ya estaba sacando su teléfono. Vamos a ver qué dice Daniel sobre esto. Mi estómago se hizo un nudo, porque por primera vez en años, el pasado estaba a punto de volver. El sonido del teléfono vibrando en mi mesita de noche me despertó de golpe. Parpadeé, confundida, con la mente aún atrapada en el cansancio del turno de la noche anterior. Extendí la mano y tomé el móvil, entrecerrando los ojos ante el brillo de la pantalla. Número desconocido. Fruncí el ceño. Eran casi las 6 de la mañana. ¿Quién llamaba a esa hora? Contesté con voz rasposa. ¿Hola? Por un momento, solo hubo silencio al otro lado. Ashley. El aire se me atascó en la garganta. Conocía esa voz. No podía ser. Mi mano tembló ligeramente mientras apretaba el teléfono contra mi oído. ¿Daniel? Sí. Su tono era bajo, como si él también estuviera procesando lo que estaba ocurriendo. Me incorporé en la cama de inmediato, el sueño abandonando mi cuerpo de golpe. 7 años. 7 años sin verlo, sin escucharlo, sin saber nada de él. Y ahora, de repente, su voz estaba ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Tom me llamó. Cerré los ojos con frustración. Maldito Tom. Ashley. Daniel continuó antes de que yo pudiera decir algo. ¿Es verdad? No respondí. No podía. Apreté los labios, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba dentro de mi pecho. Mi mente trabajaba rápido, buscando la mejor manera de manejar esto, pero ¿había una manera correcta? Daniel suspiró. Estoy en la ciudad. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué? Volví anoche. Solo iba a estar aquí unos días, pero después de la llamada de Tom, no pude irme sin hablar contigo. Pasé una mano por mi rostro. Esto estaba pasando demasiado rápido. Ashley. Su voz sonó más suave esta vez. ¿Podemos vernos? Miré hacia la puerta cerrada de la habitación. Más allá, en la otra habitación del departamento, mi hijo aún dormía tranquilo, sin idea de que el mundo a su alrededor estaba a punto de cambiar. Tragué en seco y respiré hondo. Sí, porque, tarde o temprano, iba a tener que enfrentarme a esto. El café donde nos encontramos estaba casi vacío
frío a esa hora de la mañana. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando el reflejo de la ciudad despertando lentamente en el vidrio. Mi café se enfriaba entre mis manos, pero no me importaba. Mi mente estaba demasiado ocupada anticipando lo que estaba por venir. Cuando Daniel entró, el aire pareció cambiar. Había pasado tanto tiempo, pero no tuve problemas en reconocerlo. Su cabello estaba un poco más corto, su postura más firme. La sombra de la barba en su mandíbula le daba un aire más maduro. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Caminó hacia mí con pasos medidos, sin apartar la mirada de la mía. Cuando se sentó frente a mí, hubo un momento de silencio. No incómodo, sino lleno de algo más. Hola, Ashley. Su voz era tranquila, pero había algo contenido en ella. Hola, Daniel. Nos quedamos así por unos segundos, estudiándonos, midiendo el peso del tiempo y las palabras que no habíamos dicho en 7 años, hasta que él exhaló y fue directo al punto. ¿Es mío? No lo rodeó, no intentó suavizarlo. Yo solté el aire lentamente y apoyé la taza en la mesa. Sí, la única palabra quedó flotando entre nosotros. Vi cómo su respiración se entrecortó por un segundo. Sus ojos se abrieron apenas, y su mandíbula se tensó. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el principio. Él asintió, apartando la mirada por un momento. ¿Por qué no me lo dijiste? No había enojo en su tono, solo algo parecido a la decepción. Porque no quería que sintieras que tenías que cambiar tu vida por algo que no planeaste. Daniel apoyó los codos en la mesa y se frotó la cara con ambas manos. Dios, Ashley. Lo dejé procesar. Lo dejé sentarse con la realidad de lo que acababa de descubrir. Después de un momento, él bajó las manos y me miró de nuevo. Necesito verlo. Supe que se refería a nuestro hijo. Asentí. Está en casa. Daniel asintió lentamente y exhaló, como si finalmente estuviera aceptando la verdad. Y con eso, supe que todo estaba a punto de cambiar. El trayecto hasta mi departamento transcurrió en un silencio pesado. No incómodo, pero denso. Daniel estaba sentado en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, la mirada fija en la carretera frente a nosotros. Yo podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones medidas, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de suceder. Estaba a punto de conocer a su hijo. La frase se repetía en mi cabeza una y otra vez mientras giraba en la esquina de mi calle y estacionaba frente a mi edificio. Sentí sus ojos en mí, pero no dije nada de inmediato. Apagué el motor y me quedé ahí, con las manos aún aferradas al volante. ¿Segura de esto?, preguntó Daniel, su voz más baja de lo normal. Giré el rostro para mirarlo. Él no me estaba preguntando si estaba segura de presentarlos. Me estaba preguntando si estaba segura de dejarlo entrar en nuestra vida. Respiré hondo. Sí. Él asintió una vez y abrió la puerta del coche. Mi pecho estaba apretado mientras subíamos por las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Me detuve frente a la puerta de mi departamento y apoyé la mano en la manija, tomándome un segundo antes de girarla. Daniel estaba a mi lado, tan tenso como yo. Empujé la puerta y lo primero que escuché fue el sonido de Legos chocando entre sí. ¡Mami! ¡Mira! Hice una nave espacial con 3 motores y un escudo. Mi hijo ni siquiera levantó la vista al hablar. Estaba sentado en el suelo, completamente concentrado en encajar las piezas de su creación. Pero cuando Daniel entró detrás de mí, algo cambió. Mi hijo alzó la cabeza y su mirada se encontró con la de Daniel por primera vez. 1 segundo, 2, 3. El tiempo pareció ralentizarse mientras ambos se estudiaban. Mi hijo, con la inocencia y curiosidad de un niño, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Daniel, con la intensidad de alguien que acababa de encontrar algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. No supe qué hacer. No sabía cómo romper ese silencio, pero mi hijo lo hizo por mí. Hola. Su vocecita sonó clara y tranquila, sin la timidez que algunos niños tienen con los extraños. Daniel parpadeó un par de veces, como si estuviera volviendo en sí. Luego, con cuidado, se agachó hasta quedar a su altura. Hola, respondió con voz suave. Hubo un momento de pausa, y entonces, mi hijo inclinó la cabeza y señaló los legos desperdigados en el suelo. ¿Sabes construir naves espaciales? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. Yo también me sorprendí. De todas las cosas que podía haber dicho, no esperaba que mi hijo lo recibiera así, con una confianza tranquila. Daniel sonrió. No una sonrisa forzada, no una de cortesía, una sonrisa genuina. Creo que puedo intentarlo. Mi hijo asintió con aprobación y le pasó un puñado de piezas. Toma, pero no copies la mía. Daniel soltó una pequeña risa y aceptó las piezas, acomodándose en el suelo junto a él. Yo me quedé de pie en la entrada de la cocina, observándolos. Por un momento, no existió el pasado, no existieron los años perdidos, ni las dudas ni los miedos. Solo estaban ellos dos, sentados en el suelo, construyendo una nave espacial juntos. Me apoyé en la pared, cruzando los brazos sobre mi pecho. No interrumpí. Los vi hablar de motores ficticios, de escudos protectores y de viajes intergalácticos. Vi la forma en que Daniel escuchaba con atención cada una de las explicaciones de mi hijo. Vi cómo le hacía preguntas genuinas, cómo reía con él, cómo se permitía ser parte de su mundo sin forzarlo. No había incomodidad, no había distancia, solo un niño que había aceptado sin reservas la presencia de un extraño en su casa, solo un hombre que, sin siquiera
siquiera darse cuenta, estaba conociendo a su hijo. Y fue en ese momento que lo supe. Daniel no iba a irse. No después de esto. No después de haberlo encontrado. La brisa de la noche entraba por la ventana del departamento, moviendo ligeramente las cortinas. Desde la cocina, podía escuchar la risa de mi hijo mezclándose con la voz de Daniel. Era una imagen surrealista. Daniel sentado en el suelo de la sala, con mi hijo sobre su espalda, riendo como si se conocieran de toda la vida, como si el tiempo perdido no existiera. Me apoyé contra el marco de la puerta y los observé en silencio. Nunca pensé que sería así. Nunca imaginé que Daniel y mi hijo encajarían con tanta naturalidad, que la ausencia de tantos años no importaría para un niño que solo veía a alguien nuevo con quien jugar. Pero la pregunta que realmente me inquietaba era, ¿y Daniel? ¿Qué significaba esto para él? Mis pensamientos se interrumpieron cuando mi hijo se bajó de su espalda y corrió hacia mí con una sonrisa brillante. Mami, Daniel es muy fuerte. Sonreí y revolví su cabello. Sí, lo es. Mi hijo se frotó los ojos con sus pequeños puños. El sueño ya lo estaba venciendo. ¿Vamos a dormir?, preguntó con un bostezo. Sí, amor, vamos. Le di una última mirada a Daniel antes de guiar a mi hijo a su habitación. Lo arropé con cuidado y le besé la frente. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mami. Buenas noches, Daniel. Daniel, que se había quedado en la puerta observándonos, sonrió. Duerme bien, campeón. Cerré la puerta con suavidad y exhalé. Cuando me giré, Daniel aún estaba allí, con las manos en los bolsillos y una expresión imposible de leer. Ven, hablemos, le dije en voz baja. Nos sentamos en la sala, frente a frente. Daniel pasó una mano por su cabello y dejó escapar un suspiro. No sé por dónde empezar. Me mordí el labio. Solo dime lo que piensas. Él se quedó en silencio por un momento. Luego apoyó los codos en las rodillas y me miró fijamente. Lo quiero en mi vida, Ashley. Mi corazón se apretó. Lo sé. ¿Me dejarás estar en ella? No pude responder de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Durante años, mi vida había sido una sola línea recta. Yo y mi hijo. No había espacio para nadie más. Nadie más había importado. Pero ahora, Daniel estaba aquí, y no se veía como alguien que pensara irse. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. No quiero confundirlo, murmuré. No quiero que piense que estarás aquí, y luego desaparezcas. Daniel me sostuvo la mirada con seriedad. No voy a desaparecer. No sé por qué, pero le creí. El silencio se alargó entre nosotros. Y luego, antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró sobre la mesa. Fruncí el ceño y lo tomé. Un correo nuevo. Lo abrí sin pensar, y mi estómago se revolvió. Era del hospital. La oferta para un puesto en otra ciudad. La decisión que podía cambiarlo todo. Sentí la mirada de Daniel sobre mí. ¿Todo bien? No respondí. Solo miré la pantalla, sintiendo cómo el peso de todo lo que había construido empezaba a tambalearse. Porque ahora, por primera vez en años, mi futuro no solo dependía de mí. El correo seguía abierto en la pantalla de mi teléfono, las palabras brillando como un recordatorio de que mi vida estaba a punto de cambiar. Última oportunidad para aceptar el puesto. Responda antes del viernes. Mi respiración se volvió más lenta. Ashley, Daniel habló con calma. ¿Qué pasa? Apreté los labios y bloqueé la pantalla antes de mirarlo. El hospital me ofreció un ascenso, un puesto importante en otro estado. Vi la sorpresa en su rostro. ¿Vas a aceptarlo? No respondí de inmediato, porque hasta hace unos días, la respuesta hubiera sido un sí automático. Irme significaba crecimiento, estabilidad, un mejor futuro para mi hijo. Pero ahora Daniel estaba aquí, y por primera vez en mucho tiempo me encontraba dudando de una decisión. No lo sé, dije finalmente. Él me estudió con atención. ¿Quieres irte? No sé qué quiero. El silencio cayó entre nosotros. No era incómodo, pero sí cargado de significado. Daniel apoyó los codos en las rodillas y frotó sus manos lentamente. No voy a pedirte que te quedes. Parpadeé sorprendida. Él levantó la mirada y sonrió con tristeza. No sería justo para ti. Si esto es lo que quieres, si esto es lo mejor para ustedes, no puedo interponerme. Su madurez me golpeó. Su capacidad de entenderme sin necesidad de discutir, de presionarme. Pero había algo en su voz, algo contenido. ¿Y si me quedo? Su mirada se endureció. Entonces haré lo mejor que pueda, como padre y como lo que tú me permitas ser. Mi pecho se apretó. Daniel, no tienes que decidir ahora. Solo piensa en ello. Asentí lentamente. Lo haré. Se puso de pie y tomó su chaqueta. Voy a darte espacio. Nos vemos pronto, ¿sí? Le seguí hasta la puerta. Y cuando estuvo a punto de salir, lo llamé. Daniel. Él se giró. Sí, tomé aire. Gracias por volver. Vi cómo sus labios se curvaban ligeramente antes de que se diera la vuelta y desapareciera escaleras abajo. Me quedé en la puerta, con la brisa fría entrando por el pasillo. Sabía lo que tenía que hacer. Solo me quedaba aceptar la respuesta que ya estaba en mi corazón. El mensaje del hospital seguía abierto en la pantalla de mi teléfono. Última oportunidad para aceptar el puesto. Responda antes del viernes. Había leído esas palabras tantas veces en los últimos días que ya estaban grabadas en mi mente. Me senté en la mesa de la cocina, con la mirada fija en el mensaje. Era una gran oportunidad, más estabilidad, un mejor futuro para mi hijo, un hospital con más recursos, un puesto que significaba todo lo que había trabajado durante años. Pero había algo que me frenaba. Mi hijo, Leo, jugaba en la sala con sus legos, construyendo una ciudad imaginaria con la misma concentración que siempre tenía cuando algo le interesaba. Lo observé en silencio. Él
no tenía idea de lo que yo estaba a punto de decidir, pero su vida cambiaría completamente por ello. ¿Era lo correcto? Tomé aire. Sí, era lo correcto. Yo no había llegado hasta aquí por accidente. No había sacrificado tanto para quedarme en el mismo lugar. Era hora de seguir avanzando. Extendí la mano, tomé el teléfono y escribí mi respuesta. Acepto la oferta. Estaré lista para la mudanza en cuanto sea necesario. Presioné enviar, y en el instante en que el mensaje desapareció de la pantalla, sentí una calma diferente. No miedo, no dudas, solo certeza. Leo bostezó y se estiró sobre la alfombra, dejando sus juguetes a un lado. Mami, tengo hambre. Sonreí y me puse de pie. Voy a preparar algo. Pero antes de ir a la cocina, me acerqué a él y me senté en el sofá. Leo me miró con curiosidad cuando tomé sus pequeñas manos entre las mías. Cariño, hay algo que quiero contarte. Él ladeó la cabeza. ¿Es algo bueno o algo malo? Tragué en seco. Es algo importante. Leo frunció el ceño, esperando. Respiré hondo. ¿Recuerdas a Daniel? Sí, es divertido. Lo es, sonreí. Y también es algo más. Él parpadeó. ¿Qué? Apreté un poco sus manos. Daniel es tu papá. El silencio que siguió me hizo contener el aliento. Leo no reaccionó de inmediato. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Daniel, me estudiaron con una intensidad que no esperaba de un niño de 6 años. ¿Mi papá? Asentí. Sí, amor. Leo bajó la mirada y frunció los labios, pensativo. ¿Él lo sabe? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sí, ahora lo sabe. ¿Y va a quedarse? No supe qué responder de inmediato. Él quiere estar contigo. Leo se quedó en silencio por un momento más. Luego me miró y dijo con la simpleza de un niño que aún no comprende la complejidad del mundo. Está bien. Mi pecho se apretó. ¿De verdad? Él asintió. Sí, pero quiero decírselo yo. Me sorprendí. ¿Decirle qué? Que sé que es mi papá. Mi corazón se llenó de un calor inexplicable. Claro, amor, cuando estés listo. Él sonrió, satisfecho, y volvió a sus juguetes como si acabáramos de hablar sobre el clima. Yo, en cambio, sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Leo aceptó la verdad con una facilidad que yo nunca tuve, y yo estaba a punto de cambiar su mundo otra vez. Esa noche, cuando Leo ya dormía, llamé a Daniel. Tardó menos de 2 tonos en responder. Ashley. Su voz siempre tenía ese tono cálido cuando hablaba conmigo. Tenemos que hablar, dije sin rodeo. Daniel se quedó en silencio por un momento antes de responder. Dime dónde y cuándo. Nos encontramos en el parque donde había llevado a Leo algunas veces. A esas horas estaba vacío, iluminado solo por unas pocas farolas. Daniel llegó en su coche y bajó con las manos en los bolsillos. ¿Qué pasa? Preguntó sin rodeos. Respiré hondo. Acepté la oferta del hospital. Él parpadeó. ¿Te vas? Sí. El silencio que siguió fue tenso. ¿Cuándo? En un mes. Vi cómo tragó en seco y apartó la mirada por un momento. Era la primera vez que lo veía realmente afectado. Pero cuando volvió a mirarme, su voz era firme. Voy a ir contigo. Mis labios se separaron ligeramente. Daniel, no voy a quedarme aquí. No voy a estar lejos de Leo. Sus ojos brillaban con una determinación que no me permitía dudar de sus palabras. No tienes que hacer esto, murmuré. Daniel dio un paso hacia mí. Ashley, te dejé ir una vez sin saberlo. No voy a hacerlo otra vez. El viento fresco de la noche nos envolvía, pero yo solo podía concentrarme en la fuerza en su voz, en la certeza en sus palabras. Voy a donde estés. Mi corazón latía con fuerza. No dije nada de inmediato, porque, por primera vez, sentí que realmente no estaba sola en esto. Daniel estaba eligiéndonos, y eso lo cambiaba todo. El aeropuerto estaba lleno de voces entremezcladas, anuncios de vuelos y el eco de maletas rodando sobre el suelo brillante. Había un murmullo constante, una sensación de movimiento incesante. Mi mano sostenía la de Leo con firmeza, sintiendo la calidez de sus pequeños dedos entre los míos. Llevaba su mochila favorita colgada en los hombros y miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, lleno de emoción. Mami, ¿cuánto falta para subir al avión? Sonreí y le revolví el cabello. Aún tenemos que hacer el check-in, amor. Él asintió, impaciente, pero sin quejas. A nuestro lado, Daniel ajustaba la correa de su mochila y nos miraba con una sonrisa tranquila. Estábamos listos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y fruncí el ceño al ver el nombre en la pantalla. Tom. Le lancé una mirada rápida a Daniel, quien notó mi reacción de inmediato. Contesta, me dijo simplemente. Respiré hondo y presioné el botón verde. Tom, ¿te vas hoy? Su voz sonaba más neutral de lo que esperaba. Sí, hubo un silencio breve. ¿Puedo verte antes de que te vayas? Miré a mi alrededor. No quedaba mucho tiempo antes de que tuviéramos que pasar por seguridad, pero sentí que esto debía hacerse. Estamos en la Terminal 3. Voy para allá. Colgué y guardé el teléfono. Viene para acá, le dije a Daniel. Él asintió sin sorpresa. 10 minutos después, Tom apareció. Vestía un traje elegante, como siempre. Se notaba que había salido directo del trabajo, pero su expresión era diferente. No había arrogancia, no había resentimiento, solo una aceptación silenciosa. Ashley, dijo con un leve asentimiento. Tom. Sus ojos se desviaron hacia Leo. Mi hijo lo miró con curiosidad, sin reconocerlo del todo, pero sin miedo. Tom le dedicó una pequeña sonrisa antes de volver su atención a mí. Así que de verdad te vas. Sí. Él respiró hondo y miró a Daniel. Por un momento, pensé que habría alguna tensión, pero en lugar de eso, Tom solo asintió lentamente. Cuídalos. Daniel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, respondió sin titubear. Siempre. Él bajó la mirada por un momento, como si estuviera
estuviera organizando sus pensamientos. Luego, me miró fijamente. Solo quería decirte que lo entiendo. Fruncí el ceño. Entonces, ¿entender qué? ¿Por qué te fuiste? Su respuesta me dejó sin palabras. Tom suspiró, cruzándose de brazos. Pasé mucho tiempo pensando que tú eras el problema, que no estabas a mi nivel, que nunca entendiste mis ambiciones, pero la verdad es que yo nunca entendí las tuyas. Mi garganta se cerró por un momento. Tom, no quiero que pienses que esto es una disculpa. No cambiará nada, pero necesitaba decírtelo. Me quedé en silencio. Gracias por venir, Tom. Él soltó una risa baja y sin humor. No podía dejar que te fueras sin despedirme. Su mirada se suavizó, y por primera vez en muchos años, vi en él a la persona que alguna vez amé. No a la persona arrogante que me había menospreciado, sino a un hombre que finalmente entendía que nos habíamos perdido el uno al otro hace mucho tiempo. Espero que seas feliz, Ashley. De verdad. Me sorprendí por lo genuino que sonó. Tú también, Tom. Él miró a Leo una última vez y luego a Daniel. No la jodas, le dijo, antes de girarse y alejarse por el aeropuerto. Lo vi marcharse sin sentir dolor, sin sentir arrepentimiento, solo paz. Mami, ¿era tu amigo? Preguntó Leo, mirándome con curiosidad. Sonreí. Algo así. Daniel me pasó un brazo por los hombros y me atrajo suavemente hacia él. ¿Listas para empezar de nuevo? Miré a Leo, luego a Daniel, y finalmente al pasillo que nos llevaría a nuestro vuelo. No era un nuevo comienzo, era el futuro que habíamos elegido. Sí, vámonos a casa. Y con eso, nos dirigimos hacia la puerta de embarque, dejando atrás todo lo que alguna vez fuimos, porque lo que venía adelante era nuestro. El sol de la mañana entraba por los enormes ventanales de mi oficina, bañando la estancia con una luz dorada. Me incliné sobre el escritorio, revisando los últimos informes de los residentes, mientras afuera podía escuchar el movimiento constante del hospital. Mi hospital. Doctora Carter, la cirugía del Dr. Evans se adelantó. Necesitan su aprobación para reorganizar los horarios. Levanté la vista y asentí a la asistente administrativa. Dígales que en 10 minutos estaré en quirófano, y que si necesitan un ajuste en la programación, revisaremos el caso después de la operación. Entendido, doctora. La puerta se cerró detrás de ella y yo exhalé, pasando una mano por mi cabello. Han pasado 5 años desde que me mudé a esta ciudad. 5 años desde que acepté el puesto en este hospital. Y ahora, aquí estaba, jefa de cirugía, una de las mejores médicas del país. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso? Levanté la vista y encontré a Daniel apoyado contra el marco de la puerta, con una sonrisa divertida y los brazos cruzados. Daniel, el hombre que había estado conmigo en cada paso de este camino, vestía su bata blanca, con su nombre bordado en la solapa. Dr. Daniel Carter, cirujano cardiotorácico. No necesito descanso, respondí con una sonrisa cansada. Él arqueó una ceja y entró en la oficina. Claro que sí, eres la jefa de cirugía, no una máquina. Se inclinó sobre mi escritorio y tomó mi mano, deslizando su pulgar suavemente sobre mi piel. Hoy es un día importante, murmuró. Sonreí, sabiendo a qué se refería. El reencuentro de exalumnos. El mismo evento donde, años atrás, me habían menospreciado, ridiculizado y tratado como si nunca fuera a lograr nada. Pero esta vez, todo sería diferente. Daniel me guiñó un ojo antes de soltar mi mano. Nos vemos en la noche, doctora. Lo vi salir y sacudí la cabeza con una sonrisa. Era increíble lo mucho que había cambiado mi vida. El hotel era el mismo. Las luces elegantes, las mesas llenas de copas brillantes y la gente vestida con sus mejores atuendos. Pero esta vez, la diferencia no era el lugar, era yo. Caminé con paso firme junto a Daniel. Mi vestido negro largo se ajustaba perfectamente a mi figura, y el brillo sutil de los diamantes en mi muñeca complementaba mi elegancia sin esfuerzo. Daniel, a mi lado, vestía un traje oscuro impecable, con una confianza tranquila que hacía que más de una persona lo mirara con admiración. Apenas cruzamos la puerta, las conversaciones comenzaron a apagarse. Los rostros que antes me habían ridiculizado ahora mostraban sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, temor. Ashley Carter, la misma mujer a la que menospreciaron hace años, ahora era la jefa de cirugía de uno de los hospitales más prestigiosos del país. Las miradas de asombro eran palpables. Sarah Jenkins, que en el pasado había sido la mujer perfecta al lado de Tom, ahora nos observaba desde un rincón, con un vestido que no podía ocultar su expresión tensa. Alguien murmuró a lo lejos. ¿Es ella? ¿Viste los artículos en Forbes? Dios, está espectacular. Y ese es su esposo. También es cirujano, ¿no? Me acerqué a la mesa de aperitivos, sintiendo la energía del lugar cambiar. La misma gente que antes se burló de mi ropa, de mi vida, de mi carrera, ahora no se atrevía a decir nada. Ashley, una voz conocida rompió el murmullo. Giré el rostro y vi a Tom. Él se veía diferente, más maduro, con algunas canas en las sienes, pero la misma mirada intensa de siempre. Pero esta vez no había arrogancia en sus ojos, solo una resignación tranquila. Daniel se giró lentamente, sin soltar mi mano. Tom, respondí con una leve sonrisa. Él me observó por un momento, luego dejó escapar una pequeña risa. No sé por qué, pero sabía que si alguien iba a lograrlo, serías tú. No había burla en su tono, solo la aceptación de que él había perdido a la mujer que, años atrás, subestimó. Daniel, con una calma absoluta, deslizó su brazo alrededor de mi cintura y habló antes de que yo pudiera responder. Ashley siempre fue extraordinaria.
extraordinaria, solo que antes nadie lo veía. Tom sonrió con ironía. ¿Y tú sí, no? Daniel no apartó la mirada. Sí, y por eso estoy aquí. Había tanta verdad en sus palabras que Tom no pudo refutarlas. Bueno, dijo Tom después de un momento. No creo que necesiten suerte, pero espero que sean felices. Daniel me miró con una sonrisa cómplice y luego puso una mano en mi vientre de forma protectora. Lo somos, dijo con tranquilidad. Y vamos a hacerlo aún más. Tom frunció el ceño con confusión antes de notar la forma en que Daniel acariciaba mi abdomen. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Estás? Asentí suavemente. Sí. Tom parpadeó, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Y entonces, después de un largo momento, soltó una carcajada baja. Bueno, supongo que eso lo cambia todo. Nos observó por un instante más. Luego inclinó la cabeza y se despidió con un gesto sutil. Lo vi alejarse, sintiendo un cierre definitivo en todo lo que alguna vez fue nuestra historia. Daniel entrelazó sus dedos con los míos y me miró con ese amor incondicional que me había demostrado desde el día en que volvió a mi vida. ¿Lista para lo que viene? Sonreí, colocando mi mano sobre la suya en mi vientre, más que nunca. Y con eso, caminamos juntos por el salón, dejando atrás los fantasmas del pasado, porque por primera vez en mi vida, mi historia era completamente mía. Y así, después de años de lucha, sacrificios y crecimiento, Ashley finalmente encontró la felicidad que siempre mereció. Pasó de ser subestimada a convertirse en una mujer exitosa, amada y dueña de su propio destino. ¿Te gustó esta historia? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos inspiradores como este. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!